¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro de nuestros capítulos Tech Talk con Huawei Cloud. Seguimos platicando con Lalo Hernández, CTO para América Latina de Huawei Cloud, Alfonso Jiménez, estrategia para Huawei Cloud América Latina también. Y el día de hoy, vaya tema que traemos en la mesa. Bases de datos. Bases de datos que existen en el mercado desde hace décadas, bases de datos donde corre tú y mi información, bancaria, financiera, sector, salud, de tema de academia, compras en línea, etcétera, etcétera. Para el próximo año, 2025, a nivel global, estaremos generando una volumetría aproximada de alrededor de 200 zettabytes de información. Para el año 2030, estaremos generando más de un yottabyte de información, en donde más del 90% es no estructurada. El día de hoy vamos a platicar con Lalo cómo GaussDB de Huawei Cloud se convierte en la nueva opción de bases de datos de tercera generación para habilitar no solo soluciones de e-commerce, sino, por ejemplo, bancos en China. Y para tener una pequeña comparativa, en México somos alrededor de 125 millones de habitantes, en China poco más de 1.400 millones de habitantes. ¿Qué requerimientos, número de transacciones por minuto, seguridad, eficiencia, cómputo distribuido, entre otras, son las que se requieren para poder habilitar una población de este tamaño con un número de transacciones 24/7? Y para eso, Lalo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Vaya Alfonso. tema que tenemos el día de hoy. Claro Vamos a platicar de GaussDB. Danos una breve introducción de la base de datos de tercera generación de Huawei Cloud. Como bien lo comentas, GaussDB básicamente es un esquema de base de datos relacional que tiene una historia un poquito curiosa, ¿no? GaussDB surge precisamente dentro de Huawei y dentro de precisamente los headquarters de Huawei como un requerimiento interno, ¿no? Huawei era el cliente más grande de probablemente la empresa más famosa de base de datos que tú puedas conocer en Asia, que no es poco, como tú habías comentado, o sea, básicamente son billones como tal de personas las que mantienen, y pagaba, digamos, unos costos exorbitantes cada año precisamente por esta base de datos, ¿no? Entonces se dio la tarea precisamente como tal de desarrollar su propia base de datos de nivel empresarial, ¿no? Los requerimientos aquí eran bastante específicos, ¿no? Que era precisamente poder soportar billones como tal de usuarios en temas transaccionales y de analítica, y pues básicamente se logró a través precisamente de muchos temas de investigación y desarrollo, ¿no? Como tal, el moto de GaussDB es darle al mundo una opción más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? O sea, que nosotros tenemos compatibilidad precisamente en el esquema relacional con la mayor parte, digamos, de las bases de datos transaccionales tradicionales que existen en el mercado. Y mencionaste un punto muy importante, ¿no? Nosotros la llamamos como tal GaussDB una base de datos de tercera generación, ¿no? ¿Cómo va estas generaciones, no? La primera generación era básicamente una base de datos que estaba instalada en un servidor, ¿no? Que tenía tal vez un storage normal, ¿no? La segunda generación, que es normalmente la que se encuentra en la mayor parte de nuestros competidores, es tener como tal un storage y que ese storage tenga diferentes partes de cómputo, ¿no? Esto es más eficiente al momento de que nosotros queremos distribuir la base de datos para abordar más como tal usuarios, pero tiene un problema, ¿no? Dado que tú compartes el storage sigue siendo tu único punto de falla, ¿no? Huawei Cloud en la parte de GaussDB maneja este esquema de tercera generación que nosotros llamamos tercera generación y lo llamamos Share Nothing, ¿no? Huawei es bien conocido en la industria por el tema precisamente de sus storage high-end, ¿no? De hecho, Huawei dentro de la Business Unit Enterprise tiene su producto dorado, que es el storage más rápido del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice varias empresas consultoras. Así es. Exactamente. Entonces, utilizamos este tipo de tecnología de storage distribuido para generar directamente como tal distribución directamente de lo que es el storage en la base de datos y no compartir ninguna parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos garantiza esto? Que tengamos directamente como tal una distribución de mayor disponibilidad dentro del GaussDB y que además tengamos como tal un performance exorbitante dentro de lo que es el tema de transacciones, ¿no? Nuestro competidor más cercano, logramos en el estudio precisamente TPHC de transacciones, una mejora de hasta el 45% con nuestro competidor más cercano. Con la base de datos más tradicional en el mercado podemos lograr hasta un 80% de mejora de performance en temas transaccionales. Hablamos de temas de performance, pero también cuando un gran corporativo, un banco, una empresa de retail, de logística, y las empresas de logística no son solo cobertura ciudad, sino cobertura a toda la región o del planeta. Cuando hablamos de estos esquemas de licenciamiento, tradicionalmente tienes que estar durante largo plazo trabajando o implementada este licenciamiento, y quizás salirte de ahí conlleva algunos retos interesantes, pero
Una cosa son las transacciones por minuto, pero el otro lado de la moneda es cuando el financiero identifica el costo que está teniendo la base de datos que sustenta la operación del día con día de su negocio. Vamos a desmenuzar esta primera parte y la segunda, acabamos de poner sobre la mesa un tema bien interesante, desde el chip hasta el cloud. ¿Cómo se asegura la data del usuario, la data del gobierno, la data de un corporativo, la data de un banco back to back en un proceso transaccional en las operaciones que todos nosotros, ahora sí que yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ejecutamos todos los días 24/7. Entonces, empecemos por la parte de cómo esta nueva opción en América Latina puede ayudar a mi empresa pequeña, mediana, grande, corporativo o un big enterprise o un gobierno federal a tener una mejor eficiencia y una mejor operación financiera al tratarse de base de datos y a nivel técnico-tecnológico un nivel de respuesta de doble dígito alto en la respuesta teniendo el chip y teniendo el procesamiento en cloud también. Pues bueno, aquí como lo comentas, pues podemos empezar directamente sobre la parte precisamente de lo que se refiere al acceso a la tecnología, ¿no? En este tema, como tal, tradicionalmente cuando tú manejabas una base de datos, llámese X vendor, normalmente una de las cosas más caras como individual para acceder como tal a este tipo de tecnología es precisamente como tal el costo de la certificación, ¿no? Las certificaciones y los cursos son bastante costosos, ¿no? Que eso precisamente ya impone como tal un pequeño problema a lo que sería precisamente el tema del acceso hacia lo que sería este tipo de tecnologías, ¿no? En el caso como tal de la implementación es el tema como tal también financiero, ¿no? Que refiere precisamente al tema de los costos como tal del licenciamiento, ¿no? Hay varios vendors que son conocidos dentro de la industria por sus prácticas draconianas sobre el tema precisamente del licenciamiento, ¿no? En el caso como tal, por ejemplo, de GauzyBee tenemos un footprint o tenemos como tal un nivel de entrada muy digamos, accesible, ¿no? Tanto, digamos, en tema económico como, digamos, por ejemplo, en el tema del impacto, del knowledge, digamos, de la tecnología, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Nosotros manejamos como tal una compatibilidad hasta el 90% con la sintaxis directamente de diferentes tipos de bases de datos empresariales, ¿no? Por lo cual, directamente desde este punto de vista, el punto de entrada es muy fácil, ¿no? También otro tema muy importante es que manejamos un mejor TCO, ¿no? En este TCO, precisamente sobre el tema del licenciamiento de la base de datos, podemos llegar a descuentos muy agresivos, solo con precio de lista directamente de lo que sería la oferta de nuestros competidores como tal más cercanos, ¿no? ¿Cómo logramos como tal precisamente esta parte? Bien lo mencionabas tú, ¿no? La parte precisamente de ir desde el chip hasta ir como precisamente a la parte del software, ¿no? Huawei es conocido mayormente precisamente en el mundo por el tema de los teléfonos, ¿no? Desarrollamos tal como tal nosotros teléfonos, ¿no? Que también tenemos como tal el tema de desarrollo de chips, tenemos el tema de desarrollo de servidores, mencionábamos el tema del desarrollo de storage high-end, tenemos precisamente la parte del desarrollo de software, ¿no? Al tener como tal controlado todo lo que sería la cadena de producción de lo que serían nuestros productos, manejamos dos cosas, ¿no? Uno es el tema como tal de seguridad, garantizamos precisamente la seguridad. Últimamente han habido muchos ataques conocidos como ataques de cadena de suministro, que esto quiere decir, yo no ataco directamente a la empresa, sino ataco a una de las empresas que es provider de la empresa que yo quiero atacar. En nuestro caso esto no sucede dado que Huawei controla todo. Y el otro punto es que el desarrollador, al saber exactamente hacia qué chip va a apuntar, puede hacer una optimización de muy alto nivel, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que con menos infraestructura puede tener un muchísimo mejor performance, por supuesto reduciendo como tal los costos operativos y los costos precisamente relacionados a la aplicación, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar precisamente desde este punto? Bueno, actualmente el cliente, digamos, más pequeño que nosotros tenemos es básicamente una empresa de retail local que funciona precisamente en una localidad pequeña dentro de Argentina. Y el cliente más grande que tenemos como tal de GauzyBee es el banco más grande del mundo por activos, ¿no? O sea, es por supuesto un banco chino que maneja billones de transacciones al día y mantiene como tal la seguridad de esta información, ¿no? Entonces, existe precisamente este esquema de GauzyBee no solamente para el high enterprise, sino también directamente como tal para clientes pequeños que empiezan precisamente con la parte de la base de datos, ¿no? Y es que como tú bien comentas, o como comentaste al principio, ¿no? El tema como tal de lo que sería la data generada es
lo que se va a volver o lo que se está volviendo más importante dentro de la industria, ¿no? Hoy día tenemos como tal en auge el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero para poder tener inteligencia artificial tenemos que tener data, y para poder tener esta data la tenemos que tener refinada, y para poder tener esta data refinada necesitamos una base de datos. Entonces, es un punto esencial dentro de lo que sería precisamente el desarrollo tecnológico de cualquier empresa a nivel global, ¿no? Y tocaste hace unos minutos un tema bien interesante. No tengo como DBA o no tengo como desarrollador de aplicaciones para la base de datos o arquitecturas de base de datos borrar todo lo que sé de base de datos. Comentabas que en un porcentaje mayor al 90% todo ese conocimiento, la experiencia, la metodología que tengo es hoy total y absolutamente vigente para poder tener el aprovechamiento de una plataforma como esta. Es una de las preguntas que más nos hacen nuestros clientes, Lalos, es el proceso de migración. Sí, me dice mi cliente, tengo esta base de datos de toda la vida y quiero conocer cuál sería el proceso para llevar mi data actual y mi data histórica a GaussDB con los beneficios que me otorga la plataforma, con el ahorro en costos y con el aseguramiento de la data en cuestión. Pero ¿cómo me acompaña Huawei en ese proceso de migración, Lalo? Bueno, aquí existen, digamos, tenemos varias partes que va desde la parte, personal, de personal técnico que te puede ayudar. Tenemos un set de expertos en todo el continente que son expertos precisamente en temas de datos. Que te vamos a ayudar precisamente con las recomendaciones de cuál sería el mejor escenario para ti de migrarte, por ejemplo, a GaussDB, ¿no? En esta parte, adicionalmente, 10% que no entra dentro de la parte de la compatibilidad directamente de GaussDB, tenemos una herramienta que se llama Hugo, ¿no? Hugo básicamente lo que es un traductor como tal de otras bases de datos hacia el esquema de GaussDB, y esto te hablo directamente como tal, no de la sintaxis de las tablas y de la data en particular, sino de las particularidades de unos vendors, ¿no? O sea, o en unos vendors, por ejemplo, se llama vista materializada, en otros vendors se llama de otra manera. Este tipo como tal de sintaxis es un tema de conversión para que funcione como tal en otros vendors, ¿no? Uno de los puntos buenos precisamente como tal de GaussDB y esta compatibilidad del 90% con la mayor parte de las bases de datos es también, por ejemplo, la facilidad, ¿no? Normalmente, como tú comentabas, ¿no? O sea, yo tengo como tal una base de datos que he estado utilizando toda mi vida y me estoy cambiando como tal a GaussDB, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Esto es básicamente un divorcio, ¿no? Yo no me quiero divorciar cada 3 años, ¿no? Nosotros vamos a facilitarte que tú no lo hagas, que tú no te quieras salir como tal de GaussDB, pero si aún así tú llegas a tomar precisamente esta decisión de salir de GaussDB, una de las características como tal de Huawei Cloud es que nosotros no podemos vendor locking, ¿no? Entonces, esta parte precisamente de GaussDB tú perfectamente la podrías llevar hacia otro proveedor de base de datos, ¿no? Por lo cual, digamos, facilitamos mucho esos procesos de transacciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros facilitamos las migraciones? Uno, con el tema como tal de Hugo, que te va a facilitar directamente pasar tu base de datos hacia el esquema como tal de GaussDB. Y dos, el tema de nuestros servicios profesionales, donde nosotros te acompañamos desde el momento que quieras como tal empezar a reducir costos con tu proveedor actual, utilizando como tal otra base de datos relacional totalmente distribuida y con muchísimo mejor performance. Hay una pregunta bien interesante que nos hacen nuestros clientes, sobre todo los tomadores de decisiones financieros y que son responsables de la salvaguarda de la data, pero ¿dónde va a vivir mi información? Huawei Cloud somos el hyperscaler, somos el proveedor de nube que más infraestructura tiene implementada en América Latina. Para los amigos que nos acompañan en redes, Lalo, platícanos acerca de los data centers que tenemos en México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Argentina, y cómo aseguramos que la data permanezca en territorio nacional, la capacidad que tenemos, la conectividad y la microlatencia con la que aseguremos. Promedio de tiempo de respuesta en la región tenemos menos de 100 milisegundos y en algunas aplicaciones y en algunos países hasta menos de 50 milisegundos. Hablando de transacciones de alto desempeño en banca, esto se convierte en un diferenciador que no tiene precedentes en América Latina, Lalo. Es correcto. De hecho, Huawei Cloud como tal hoy día es, como tú lo mencionaste, el hyperscaler con más presencia dentro de América Latina. Y no solo eso, sino desde su creación, Huawei como tal ha sido una empresa que ha acompañado como tal a los carriers en América Latina, ¿no? Entonces, hoy día precisamente como tal la sinergia que maneja con los carriers
a nivel, digamos, del continente es una sinergia de sociedad, ¿no? Somos socios de los carriers de América Latina. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener como tal directamente este modelo de negocio con ellos, en el cual no solamente Huawei gana dentro de lo que sería precisamente en el tema de distribución de sus servicios, sino también los carriers, ¿no? Por lo cual los carriers normalmente nos garantizan un mejor acceso directamente a lo que sería la infraestructura. Eso quiere decir que una persona que utiliza, por ejemplo, su celular, por ejemplo, en Chile, va a tener acceso directamente al data center donde precisamente se está hospedando como tal la infraestructura de aplicación, ¿no? Esto reduce muchísimo como tal lo que sería precisamente la latencia, que como tú bien comentas, en temas bancarios es súper importante, ¿no? Y ahí hay otro tema muy particular, ¿no? Últimamente existe la tendencia en todo el continente y en general como tal, directamente como tal, de la repatriación de la información. Así es. ¿No? No solamente por temas de latencia, sino precisamente en el caso de bases de datos suele ser un tema muy importante, sobre todo con estas legislaciones en las cuales diferentes gobiernos pueden acceder directamente a la data hospedada en su país, ¿no? Correcto. En este punto como tal, tener la información disponibilizada dentro de tu data center no solamente te brinda beneficios desde la parte de latencia, sino también beneficios desde la parte de privacidad, desde la parte de seguridad, ¿no? Tenemos un esquema en el cual nosotros incluso podemos poner esta infraestructura en el data center del cliente, ¿no? Ya sea por una razón de cumplimiento o ya sea por una razón de yo lo quiero ver ahí. No es directamente como tal una limitante que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros podemos ofrecer muchas más ventajas, no solamente desde el tema de latencia, desde el tema de seguridad, desde el tema como tal de privacidad de datos que otros hyperscalers, además mencionando el performance y por supuesto el tema de la reducción de costos, ¿no? Excelente. Entonces, nubes públicas, privadas, nubes híbridas. Nubes híbridas, soluciones multiindustria, una de ellas, y para muestra un botón, el tema bancario y financiero. De hecho, tenemos un cliente en el que migramos de otro hyperscaler a nuestra nube Subcore Banking Application y tuvieron un 60% mejor de desempeño en Colombia para el número de transacciones. Por cierto, el segundo banco más importante de Colombia. Lalo, ¿por dónde empezar? Tenemos diferentes puntos de recomendación para nuestros clientes que quieren evaluar una solución como GaussDB en la nube de Huawei Cloud. ¿Por dónde empezar, Lalo? Bueno, aquí hay varios puntos a considerar. Yo pensaría que el más importante es precisamente el tema de lo que sería el impacto a lo que sería, por ejemplo, el tema de negocio, ¿no? Para serte muy honesto, la mayor parte directamente de los proyectos de GaussDB que nosotros como tal empezamos dentro del continente no empiezan directamente por un requerimiento técnico, ¿no? O sea, la parte precisamente de que la base de datos o de que mis sistemas funcionen directamente mejor es, digamos, que un tema colateral, ¿no? La mayor parte precisamente de los proyectos que iniciamos como tal en el continente es por un tema precisamente de reducción de costos operacionales, ¿no? Entonces, lo que yo empezaría o donde nosotros empezaríamos directamente yo como un directivo o como un ejecutivo de una empresa es en la revisión de costos que yo estoy teniendo directamente en el tema de infraestructura, ¿no? Que normalmente ese suele ser un pain point, ¿no? O sea, si nosotros tenemos como tal altos costos de licenciamiento, es, digamos, uno de los primeros puntos que brillan dentro de lo que sería precisamente la hoja que yo pago mensualmente de infraestructura, ¿no? Entonces, ya teniendo como tal en consideración eso, ya se podría como tal desarrollar un plan en el target que yo quisiera adoptar directamente sobre ese costo relacionado a la infraestructura, ¿no? Ya con base en eso podremos platicar directamente para nosotros poder ir viendo, digamos, el plan de desarrollo, ¿no? Todo el plan como tal, nosotros podemos ir haciendo esta parte de migración que realmente resulta ser, digamos, muy eficiente si, digamos, las aplicaciones son totalmente compatibles, ¿no? Entonces, el día de hoy en esta mesa de análisis hemos analizado una nueva opción para poder migrar nuestra data, migrar nuestros core business application, reducción de costos y poder asegurar cómo desde el chip hasta el cloud podemos tener una continuidad en el negocio, una continuidad en el servicio. Y por cierto, no lo habíamos mencionado, Huawei Cloud cuenta y en la región latinoamericana están disponibles más de las 130 certificaciones que tenemos para la protección de la data y seguridad de la información. Si nos quieres platicar en los últimos minutos de estas certificaciones, Lalo. Claro que sí. O sea, normalmente en cada uno de los países donde opera como tal Huawei Cloud, tomamos como tal la certificación mínimo, la que se refiere, por ejemplo, al tema de protección de datos personales, que es, por ejemplo, en el caso de México, en el caso, por ejemplo, de Brasil se llama GPD, en el caso de Colombia, si más no me equivoco, es Ley 3128, si más no me equivoco. La idea es
como tal, cumplir con las legislaciones locales de cada uno de los países para poder operar, ¿no? Todos los data centers en los cuales nos hospedamos son mínimo tier 3, lo cual garantiza precisamente temas de seguridad de acceso, seguridad perimetral, seguridad a nivel de lo que sería, por ejemplo, la red, seguridad a nivel de lo que sería, por ejemplo, temas de infraestructura. Y pues, como comentaba, digamos, también el hecho como tal de que Huawei maneje su entera cadena precisamente como tal de suministro es un tema de asegurarse que no hay un tercero involucrado en lo que sería precisamente lo que sería la parte de prestación de servicio, ¿no? Por lo cual directamente en el caso como tal de GaussDB ha ganado una de las más grandes certificaciones referentes a lo que sería precisamente replicabilidad de procesos, ¿no? O sea, esto quiere decir que es una de las bases de datos más confiables en uno de los data centers más confiables con, digamos, todas las certificaciones gubernamentales que se puede ver directamente en nuestros países en el continente. La data no va a dejar de ser generada, sobre todo de manera muy acelerada en la hiperdigitalización de las economías, y GaussDB se convierte entonces, Lalo, en un habilitador de negocios, de servicios, de nuevas soluciones y aplicaciones, y en un entorno operativo a nivel privado y gubernamental que así la economía digital requiere. Muy bien, el día de hoy hemos platicado con Lalo, CTO de Huawei Cloud, acerca de la nueva oferta de bases de datos para la región latinoamericana, su seguridad, su estabilidad, su desempeño. Y si eres una de las personas que nos escucha el día de hoy que está evaluando el migrar su data, escríbenos, mándanos un mensaje, nos dará mucho gusto apoyarte, nos dará mucho gusto asesorarte en tu proyecto de implementación y migración de base de datos. Y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Huawei Cloud y Huawei Cloud Latinoamérica en Meta, en LinkedIn y en YouTube. Lalo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, hasta la próxima.